La NFL ha visto pasar a decenas de jugadores con el talento suficiente para convertirse en miembros del Salón de la Fama. Sin embargo, las lesiones, las decisiones fuera del campo o circunstancias inesperadas terminaron destruyendo carreras que parecían destinadas a la inmortalidad. Estos son 15 jugadores que, durante el mejor momento de sus carreras, hicieron creer a aficionados, analistas y expertos que algún día llegarían a Canton. Pero el destino tenía otros planes. Número 15. David Johnson. David Johnson irrumpió en la NFL como una auténtica superestrella con los Arizona Cardinals. En muy poco tiempo se convirtió en uno de los corredores más completos de toda la liga, capaz de dominar tanto por tierra como atrapando pases. La temporada de 2016 fue simplemente espectacular. Acumuló más de 1,200 yardas por carrera, cerca de 900 yardas por recepción y un total de 20 anotaciones. Además, lideró la NFL en puntos anotados y en yardas totales desde la línea de golpeo. Todo indicaba que apenas estaba comenzando una carrera digna del Salón de la Fama. Pero entonces llegó la tragedia. Una grave lesión en la muñeca lo obligó a perder prácticamente toda la temporada de 2017. Cuando regresó al año siguiente, ya no era el mismo jugador. La explosividad que lo había convertido en una pesadilla para las defensivas había desaparecido. Permaneció un tiempo más con Arizona antes de ser enviado a los Houston Texans, donde pasó de ser una estrella a desempeñar un papel secundario. Después, intentó un último regreso con los New Orleans Saints, pero apenas disputó 5 partidos antes de anunciar su retiro. La historia de David Johnson terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros de lo que pudo haber sido una carrera histórica. Número 14. Carson Wentz. Hoy, Carson Wentz continúa en la NFL como suplente, pero hubo un tiempo en el que parecía destinado a convertirse en uno de los mejores mariscales de campo de toda una generación. Después de una prometedora temporada como novato, llevó a los Philadelphia Eagles a un impresionante inicio de 11 victorias y solo 2 derrotas durante la campaña de 2017. En ese momento era el favorito para ganar el premio al jugador más valioso de la temporada. Sin embargo, una rotura del ligamento cruzado anterior cambió completamente el rumbo de su carrera. Aunque regresó al campo al año siguiente, nunca volvió a mostrar el mismo nivel. Su rendimiento disminuyó, comenzaron los problemas dentro del vestidor, y finalmente perdió la titularidad. Posteriormente fue transferido a los Indianapolis Colts, donde un decepcionante cierre de temporada provocó que el equipo decidiera desprenderse de él apenas un año después. Más tarde pasó por Washington, y posteriormente asumió un rol como mariscal suplente en diferentes organizaciones, incluyendo Rams, Chiefs y Vikings. La lesión que sufrió en el mejor momento de su carrera cambió por completo el destino de un jugador que alguna vez parecía tener asegurado un lugar entre los grandes de la historia. Número 13. Josh Gordon. Pocos receptores han poseído el talento natural de Josh Gordon. Los Cleveland Browns apostaron por él en el draft suplementario de 2012. Y apenas un año después demostró por qué muchos lo consideraban un talento generacional. En la temporada 2013, a pesar de perderse 12 encuentros, lideró toda la NFL con más de 1,600 yardas por recepción. Ese rendimiento le permitió ser elegido al Pro Bowl y recibir el reconocimiento como All-Pro del primer equipo. Parecía el nacimiento de una nueva superestrella, pero el talento, por sí solo, no siempre es suficiente. Los problemas relacionados con el consumo de sustancias y las constantes violaciones a las políticas de la liga provocaron múltiples suspensiones que interrumpieron repetidamente su carrera. Incluso pasó temporadas completas sin jugar mientras intentaba superar sus problemas personales. Con el paso de los años, vistió los uniformes de Patriots, Seahawks, Chiefs y Titans, pero nunca volvió a acercarse al nivel que mostró durante aquella inolvidable temporada de 2013. Lo que pudo convertirse en una carrera rumbo al Salón de la Fama
terminó siendo uno de los mayores ejemplos de talento desperdiciado en la historia reciente de la NFL. Número 12. Aldon Smith. Durante sus primeros años en la NFL, Aldon Smith parecía destinado a convertirse en uno de los mejores cazadores de mariscales de campo de toda su generación. Con los San Francisco 49 rompió récords desde el inicio de su carrera. Fue el jugador más rápido en alcanzar 30 capturas y estableció la marca de la franquicia con 19 capturas y media en una sola temporada. Su combinación de velocidad, fuerza y agresividad hacía pensar que el Salón de la Fama era solo cuestión de tiempo. Pero los problemas fuera del campo comenzaron a acumularse. Enfrentó múltiples problemas legales, incluyendo cargos relacionados con posesión ilegal de armas, varias detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol y un incidente de atropellamiento y fuga. La NFL respondió con suspensiones cada vez más severas. Después de salir de San Francisco, firmó con los Raiders, pero nuevas violaciones a las políticas de conducta y consumo de sustancias extendieron su suspensión durante varios años. Cuando finalmente regresó a la liga con Dallas, ya no quedaba rastro del jugador dominante que alguna vez aterrorizó a los quarterbacks. Una carrera que parecía encaminada a la grandeza terminó consumida por decisiones equivocadas. Número 11. Navarro Bowman. Navarro Bowman fue uno de los linebackers más dominantes de toda la década de 2010. Junto a Patrick Willis, formó una de las parejas defensivas más temidas que haya tenido la NFL. Seleccionado en la tercera ronda del draft, rápidamente se convirtió en una máquina para realizar tacleadas, superando las 140 en varias temporadas y ganando múltiples selecciones All-Pro. Todo indicaba que sería uno de los grandes defensivos de su época. Sin embargo, durante los playoffs de 2014, sufrió una devastadora lesión en la rodilla. Aunque logró regresar al año siguiente y volvió a registrar más de 150 tacleadas, las lesiones nunca dejaron de perseguirlo. Con el paso del tiempo perdió movilidad y San Francisco decidió dejarlo en libertad. Terminó la temporada con los Raiders y poco después anunció su retiro. Actualmente continúa ligado al fútbol americano como entrenador de linebackers. Pero muchos aficionados siguen preguntándose hasta dónde habría llegado si aquella lesión jamás hubiera ocurrido. Número 10. Jamaal Charles. Jamaal Charles fue uno de los corredores más explosivos que han vestido el uniforme de los Kansas City Chiefs. Cada vez que tocaba el balón, existía la posibilidad de una jugada espectacular. Su velocidad, visión y capacidad para cambiar de dirección lo convirtieron rápidamente en uno de los mejores corredores de la NFL. Pero el cuerpo comenzó a pasarle factura. Primero llegó una rotura del ligamento cruzado de una rodilla, después otra lesión similar en la otra pierna. Más tarde aparecieron conmociones cerebrales, lesiones de menisco y varias cirugías. Demasiados golpes para un corredor cuyo juego dependía completamente de su explosividad. Aún así terminó su carrera con más de 7.500 yardas terrestres, casi 2.600 yardas por recepción y 65 anotaciones. Las cifras son impresionantes, pero muchos creen que, si hubiera permanecido sano, hoy estaría entre los mejores corredores en la historia de la NFL. Número 9. Bob Sanders. Bob Sanders nunca fue el jugador más grande del campo, pero sí uno de los más temidos. Fue una pieza fundamental en el campeonato del Super Bowl, que consiguieron los Indianapolis Colts en la temporada 2006. También fue nombrado jugador defensivo del año y recibió múltiples reconocimientos como uno de los mejores profundos de la liga. Su estilo de juego era agresivo, físico y completamente entregado. Sin embargo, esa misma intensidad terminó destruyendo su cuerpo. Las lesiones comenzaron a acumularse una tras otra, hasta impedirle mantenerse saludable durante una temporada completa. Cada vez que regresaba al campo demostraba por qué era uno de los mejores. El problema era que esas apariciones duraban muy poco. Su enorme talento jamás estuvo en duda.
Lo que nunca lo acompañó fue la salud. Número 8. Bo Jackson. Si existe un jugador en esta lista que realmente parecía destinado a convertirse en una leyenda absoluta del deporte, ese era Bo Jackson. No solo era una estrella del fútbol americano, también brillaba en las grandes ligas de béisbol. Muy pocos atletas en la historia han logrado competir al máximo nivel en dos deportes profesionales al mismo tiempo. Bo Jackson era uno de ellos. Su velocidad era increíble. Su fuerza parecía sobrehumana. Cada vez que tocaba el balón, daba la impresión de que cualquier jugada podía terminar en un touchdown. Muchos expertos creen que, de no haber sufrido una lesión devastadora, habría ingresado tanto al Salón de la Fama de la NFL como al del béisbol. Pero una luxación de cadera acompañada de una fractura pélvica terminó abruptamente con su carrera. Número 7. Ricky Williams. Ricky Williams parecía destinado a convertirse en uno de los mejores corredores de su generación. Seleccionado por los New Orleans Saints en el draft de 1999, más tarde también jugaría para los Miami Dolphins y los Baltimore Ravens. Fue precisamente en Miami donde alcanzó el mejor nivel de toda su carrera. Su potencia, visión y capacidad para romper tacleadas lo colocaban entre los corredores más dominantes. Pero, cuando todo apuntaba hacia una carrera histórica, sorprendió a todo el mundo. Antes de iniciar la temporada 2004, anunció inesperadamente su retiro. Durante años explicó que sufría ansiedad social y depresión, problemas que intentaba sobrellevar consumiendo marihuana. Sin embargo, esa decisión iba en contra de las políticas de la liga. En lugar de enfrentar una suspensión, decidió alejarse del fútbol americano para estudiar medicina holística y concentrarse en su bienestar personal. Regresó un año después, pero un nuevo resultado positivo en una prueba antidopaje provocó otra suspensión. Incluso pasó un tiempo jugando en la liga canadiense, antes de recibir una nueva oportunidad en la NFL. A pesar de todos esos obstáculos, terminó su carrera con más de 10,000 yardas terrestres y 66 touchdowns. Las estadísticas fueron muy buenas, pero las constantes interrupciones y los problemas fuera del campo terminaron alejándolo de una posible candidatura al Salón de la Fama. Número 6. Cam Newton. Cam Newton llegó a la NFL como la primera selección global del draft de 2011. Desde el primer partido dejó claro que era un mariscal de campo diferente. Tenía un brazo extremadamente potente, una capacidad atlética fuera de lo común y la habilidad para dominar tanto lanzando como corriendo con el balón. Ganó el premio al novato ofensivo del año y rápidamente se convirtió en la cara de los Carolina Panthers. Su temporada más memorable llegó en 2015. Lideró a Carolina a un impresionante récord de 15 victorias y una derrota. Llevó al equipo hasta el Super Bowl y fue reconocido como el jugador más valioso de la NFL. Muchos pensaban que apenas estaba comenzando una carrera que terminaría en Canton, pero las lesiones aparecieron. Primero sufrió un desgarro en el manguito rotador del hombro con el que lanzaba. Después comenzaron los constantes golpes que afectaron su mecánica, disminuyeron la fuerza de su brazo y limitaron poco a poco su movilidad. Aquellas cualidades físicas que lo habían convertido en un jugador prácticamente imposible de detener, fueron desapareciendo. Con el paso de los años dejó de ser una superestrella para convertirse en un jugador que luchaba simplemente por mantenerse sano. Finalmente, en 2021, su carrera llegó a su fin. Cam Newton fue un jugador más valioso que parecía tener reservado un lugar entre las leyendas. Las lesiones cambiaron completamente esa historia. Número 5. Todd Gurley. Todd Gurley fue seleccionado por Los Angeles Rams con la 10ª elección del draft de 2015. Su impacto fue inmediato. En su temporada como novato ganó el premio al mejor novato ofensivo, después de superar las 1,000 yardas terrestres y anotar 10 touchdowns. Pero eso solo era el comienzo. En 2017 explotó como uno de los jugadores más dominantes de toda la NFL. Lideró la liga en yardas totales desde la línea de golpeo
y fue nombrado jugador ofensivo del año. Al año siguiente, volvió a dominar la competición al terminar como líder en touchdowns por carrera. Su rendimiento fue tan espectacular que recibió un contrato de $60 millones, convirtiéndose en el corredor mejor pagado de toda la NFL en ese momento. Parecía una inversión segura. Sin embargo, una antigua lesión del ligamento cruzado anterior, combinada con el enorme desgaste físico que soportó durante esos años, provocó una enfermedad degenerativa en su rodilla. A partir de ese momento su producción cayó de manera drástica. Cada temporada perdía un poco más de explosividad y de velocidad. En muy poco tiempo pasó de ser considerado el mejor corredor de la liga a quedarse sin equipo. Todd Gurley alcanzó un nivel que muy pocos corredores consiguen. Pero las lesiones fueron más fuertes que su talento, y terminaron apagando una carrera que parecía destinada a la inmortalidad. Número 4. Sean Taylor. Algunas carreras terminan por culpa de las lesiones. Otras, lamentablemente, terminan por una tragedia. Sean Taylor fue seleccionado por Washington con la 5ª elección del draft de 2004, y desde sus primeros partidos dejó claro que era un talento fuera de lo común. En apenas 55 encuentros registró casi 300 tacleadas, 12 intercepciones, 8 balones sueltos forzados y fue seleccionado 2 veces al Pro Bowl. Su combinación de velocidad, inteligencia y fuerza era extraordinaria. Con más de 1,90 m de estatura y un físico imponente, podía cubrir receptores como un esquinero y golpear como un linebacker. Muchos jugadores evitaban cruzarse en su camino. Todo indicaba que se convertiría en uno de los mejores profundos en la historia de la NFL. Pero en noviembre de 2007, ocurrió lo impensable. Durante un asalto a su casa, Sean Taylor recibió un disparo que terminó con su vida a los 24 años de edad. La noticia conmocionó a todo el mundo del deporte. Washington retiró el número 21, lo incorporó a su anillo de honor y levantó un monumento en su memoria. Más que una carrera interrumpida, la historia de Sean Taylor representa una de las pérdidas más dolorosas que ha vivido la NFL. Número 3. Shawne Merriman. Desde el inicio de su carrera, Shawne Merriman parecía destinado a dominar la liga. En sus primeras 3 temporadas acumuló 39 capturas y media, y fue elegido al Pro Bowl en 3 ocasiones consecutivas. Su agresividad y capacidad para presionar al quarterback hacían pensar que sería uno de los mejores linebackers de su generación. Pero una dura lesión de rodilla cambió completamente su historia. El daño en los ligamentos limitó su explosividad, y al intentar compensar esa pérdida física, comenzaron nuevas lesiones en el tendón de Aquiles y en la pantorrilla. Su rendimiento cayó rápidamente, y poco tiempo después, decidió poner fin a su carrera. Un jugador que parecía destinado al Salón de la Fama, terminó viendo cómo las lesiones apagaban su mejor versión demasiado pronto. Número 2. Antonio Brown. Si únicamente se analizaran sus estadísticas, Antonio Brown tendría asegurado un lugar en el Salón de la Fama. Durante 9 temporadas fue uno de los receptores más dominantes que ha visto la NFL. Fue seleccionado 7 veces al Pro Bowl, obtuvo 4 reconocimientos All-Pro del primer equipo y consiguió 6 temporadas consecutivas con al menos 100 recepciones y 1,200 yardas. Era simplemente imparable. Pero su carrera comenzó a derrumbarse por decisiones fuera del campo. Los conflictos con los Pittsburgh Steelers terminaron provocando su salida del equipo. Después llegaron los problemas con los Raiders, incluyendo discusiones por el uso de un casco diferente, entrenamientos perdidos y enfrentamientos con la directiva. Oakland decidió dejarlo en libertad antes de que siquiera debutara oficialmente con el equipo. Más tarde firmó con los Patriots, pero su etapa terminó apenas un partido después debido a nuevos problemas legales. Aunque logró ganar un Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers, el desenlace de su carrera fue tan polémico como inesperado. En pleno partido abandonó el campo, se quitó parte del uniforme frente a miles de aficionados y nunca volvió a jugar en la NFL.
Su talento era digno del Salón de la Fama. Su comportamiento terminó alejándolo de ese destino. Número 1. Andrew Luck. Pocas veces un jugador ha generado tantas expectativas como Andrew Luck. En 2012 fue seleccionado con la primera elección global del draft por los Indianapolis Colts para ocupar el lugar que había dejado Peyton Manning. La responsabilidad era enorme. Sin embargo, Luck respondió desde el primer momento. Durante sus primeras temporadas lanzó más de 23,000 yardas, consiguió 171 pases de touchdown y fue seleccionado 4 veces al Pro Bowl. Todo indicaba que seguiría los pasos de Peyton Manning hasta convertirse en una leyenda de la franquicia. Pero su cuerpo comenzó a deteriorarse. Sufrió una grave lesión en un riñón, un desgarro en el hombro, problemas persistentes en el tobillo y múltiples golpes que lo obligaron a perder prácticamente toda la temporada 2017. Aunque regresó de manera espectacular al año siguiente, lanzando para más de 4,500 yardas y 39 touchdowns, el desgaste físico y mental ya era demasiado grande. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Con apenas 29 años de edad, anunció su retiro. Explicó que el ciclo constante de lesiones, cirugías y rehabilitaciones había terminado por consumirlo física y emocionalmente. Prefirió priorizar su salud y a su familia antes que continuar jugando. Andrew Luck tenía todo para convertirse en uno de los grandes quarterbacks de todos los tiempos. Pero, como ocurrió con muchos jugadores de esta lista, las lesiones terminaron escribiendo un final completamente distinto. ¿Qué otro jugador crees que tenía el talento suficiente para llegar al Salón de la Fama, pero vio su carrera terminar demasiado pronto? Déjalo en los comentarios. Y si disfrutaste este video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para seguir descubriendo más historias sorprendentes del mundo de la NFL.